Lección 12. Adoración sin fin. Cantaré al Señor toda mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras tenga aliento. Salmos 104:33. Viernes 22 de marzo. En esta semana aprendimos uno de los temas más repetidos en el libro de los Salmos, la adoración. Vimos la adoración en el santuario y cómo deben presentarse aquellos que van a adorarle en el santuario. Vimos que es un cántico nuevo y que este cántico debe presentarse al mundo entero, a todas las naciones. Y finalmente vimos cuándo es que un cántico, una adoración o un sacrificio no le agrada a Dios. El día de hoy vamos a ver un tema relacionado a la adoración, el arrepentimiento. ¿Pero qué tiene que ver la adoración con el arrepentimiento? Mucho. En el Antiguo Testamento la adoración era por medio de sacrificios, ofrendas. La mayor parte de estas ofrendas eran por remisión de los pecados. A su vez, cuando el pecador era perdonado, él adoraba a Dios por su gracia, su misericordia. Pero como ya vimos ayer, el pueblo de Israel falló en la adoración, ya que llegó a considerar los sacrificios y ofrendas simplemente como un ritual, una mera forma, olvidándose así del verdadero objetivo, el perdón de los pecados. Y la principal razón para esto es que ya no sentían verdadero arrepentimiento. El día de hoy, el pueblo de Dios corre el riesgo de caer en el mismo error. Para develar este asunto, tocaremos algunos pasajes del libro El Camino a Cristo. Para empezar, tenemos que estar seguros de que el arrepentimiento incluye sentir tristeza por el pecado y abandonarlo. Mientras no lo abandonemos de corazón, no habrá cambios reales en nuestra vida. Muchas personas se arrepienten por haber pecado e incluso se reforman exteriormente, pero lo hacen porque temen el mal y el sufrimiento que pueda acarrearles este pecado en su vida. Este no es el arrepentimiento en el sentido bíblico. Ellos lamentan el sufrimiento, no el pecado. Veamos algunos ejemplos bíblicos de lo que no es un arrepentimiento. Esaú al darse cuenta que había perdido la primogenitura. Balaam, que temía perder la vida y por ello incluso bendijo al pueblo de Israel, pero poco después se confabuló con Balac para hacer caer al pueblo. Uno de los ejemplos más claros y terribles de lo que no es arrepentimiento, pero a nivel global, está registrado en Jeremías 42, cuando el pueblo no sabía qué hacer. Después de que se habían dado cuenta que Jeremías era un verdadero profeta de Dios, fueron a él. Les rogaron que intercediera por ellos ante Dios para que Dios les enseñe el camino, e incluso juraron que obedecerían lo que sea que Dios les mandara. Poco tiempo después, cuando Jeremías les dio la respuesta, ellos lo llamaron mentiroso y lo acusaron de que estaba en contra del pueblo. No obedecieron a Dios y se llevaron a Jeremías en contra de su voluntad. En contraposición tenemos dos ejemplos de verdadero arrepentimiento: Pedro y Pablo. Ambos se equivocaron en gran manera, pero se arrepintieron, pidieron perdón y cambiaron su vida. Una advertencia: si bien la tristeza es un componente esencial del arrepentimiento, no es necesario demostrarlo ni demudar el rostro. Contra tales prácticas Jesús ya habló bien y aconsejó: a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Aunque Dios no mora en templos hechos por manos humanas, honra con su presencia las asambleas de su pueblo. Prometió que cuando se reuniesen para buscarlo, reconocer sus pecados y orar los unos por los otros, Él los acompañaría. Pero los que se congregan para adorarlo deben desechar todo lo malo, a menos que lo adoren en espíritu y en verdad, así como en hermosura de santidad. De nada valdrá que se congreguen. Acerca de tales ocasiones el Señor declara: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren.